Belén, Palestina. Según la tradición cristiana, sería aquí donde se iniciaría la era que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Los evangelistas no están de acuerdo con el lugar de nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas afirman que Jesús nació en Belén, mientras que Marcos y Juan afirman que nació en Nazaret. La Virgen María es mujer de Galilea. La región de Israel está dividida en tres regiones: el sur Judea, el centro Samaria y el norte Galilea. Estos son galileos. Nazaret es una aldea de Galilea. Y entonces, un buen judío pues tiene que ser de Judea, no de Galilea. Estos son como de la periferia. Como descendiente de David, el Mesías debía nacer en la zona davídica, digamos así, en Judá, en Belén. Cómo de Belén llega a Nazaret es parte también de los relatos que hay que ir construyendo. Lucas, que es el que hace el trabajo historiográfico más importante, toma como dato de referencia histórica un censo de Augusto César, lo fija en el momento de Herodes el Grande en Jerusalén. Entonces, por el motivo del censo, José va a su lugar de nacimiento para el censo. Algunos historiadores no encuentran un censo de Augusto por esa época, encuentran un censo de Herodes Antipas 10 años más tarde, que es un censo local, no es un censo imperial. Y los censos locales no se hacían en el lugar de nacimiento, sino en el lugar donde vivía. De allí algunos dicen que si el censo no conjuga históricamente, tiene que ver con que Jesús en realidad no pudo haber nacido por cuestiones de cronología histórica en Belén, sino que nació en Nazaret. Los 4 evangelios que componen la Biblia dan cuenta de la opresión que el pueblo de Jesús vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Sin embargo, no acuerdan respecto al lugar concreto del nacimiento de Jesús. Estas divisiones comienzan en las Escrituras. Jesús nació en la aldea de Belén, Betlehem en hebreo, derivado de Beit, casa, y Lehem, pan, que es un pueblo pequeño, una aldea, en la que había nacido el rey David. Tenemos la historia en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, que cuando María quedó embarazada, ella vivía en Nazaret. Nazaret es otra región, está en la región de Galilea, está al norte del país. Nazaret, Israel. Una pequeña ciudad en la que hoy habitan apenas 70.000 habitantes. Está ubicada a 115 kilómetros de Belén. 2 milenios atrás, ese viaje implicaba una semana y en un territorio desértico donde se podía morir por deshidratación o como víctima de ladrones y bandidos. Pero ¿por qué emprenderían un viaje tan peligroso y complicado? Por causa de la orden que dio Augusto César de que para levantar un empadronamiento o censo, los hombres con propiedades tendrían que regresar al lugar en donde tenían sus propiedades, José, que era descendiente del rey David, tuvo que regresar a Belén donde tenía sus propiedades, aunque María ya estaba embarazada. El Mesías tenía que nacer en Belén, de ahí que Herodes después haya mandado matar a los niños menores de 2 años de la aldea de Belén. Cuando Herodes mandó matar a los niños, Jesús fue llevado por sus padres a Egipto, pero cuando Herodes murió y José se enteró, regresó a Palestina para volver a vivir allí, pero no quiso regresar a Belén porque Arquelao, el hijo de Herodes, era el gobernante y teniendo miedo de que siguieran buscando al niño, él prefirió regresar a aquella ciudad donde había vivido ya algunos años, donde había conocido a María, la ciudad de Nazaret. En las páginas de la Biblia no hay coincidencias sobre el lugar del nacimiento de Jesús. No existen hechos históricos que avalen que haya nacido en Belén. En el Evangelio de San Juan, Natanael, uno de los discípulos, se pregunta haciendo referencia a Jesús. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Se cumplieron las profecías? Resulta realmente escasa la información histórica sobre los primeros años en vida de Jesús. ¿Qué otros datos misteriosos se hallan alrededor de la figura de Jesús?
¿Cómo estuvo conformada su familia? ¿Pudo Jesús haber tenido hermanos? This administration